mejor la mamografía. Entonces, si había calcificaciones, la resonancia no veía algunos cánceres de bajo grado y entonces decían es mejor la mamografía. Pero después la evidencia sigue generándose porque no se detiene nunca. Entonces, después del 2000, en la siguiente década, empezó a generarse más evidencia para la utilidad de la resonancia en el cáncer in situ y empezaron a aparecer muchos estudios y entonces cambió la panorámica de la resonancia, porque esta información tan profusa y tan distinta de la que se generó en los 90, este cambio en la sensibilidad de la resonancia para el in situ se debió a 3 razones. Primero, que los equipos mejoraron con los años, las antenas mejoraron con mayor número de canales, entonces eso mejoró la resolución temporal, mejoró la resolución espacial y ahora resulta que vemos más cosas y vemos, por supuesto, más cáncer in situ. Se iniciaron además en estas décadas muchos programas de escrutinio personalizado para las pacientes de alto riesgo, las BRCA positivas, las que tienen 2 hermanas con cáncer, y eso cambió totalmente el panorama, porque entonces se empezaron a hacer resonancia a muchas mujeres que tenían una mamografía negativa, pero que tenían alto riesgo. Entonces, eso nos dio información que nos cambió totalmente la perspectiva de lo que es la resonancia para el in situ. Entonces, además de eso, dejamos de ponerle mucha atención a la masa para entonces estudiar a los realces no masa. O sea, empezamos a toparnos con los realces no masa, cómo mejorar la especificidad, cómo ser más, hacer un diagnóstico diferencial más exacto de todo lo que estábamos viendo en una palabra, con el conocimiento, el comportamiento, ayudando a la difusión y otras técnicas para mejorar la especificidad. Y por último, recientemente se agrega el capítulo de resonancia en el nuevo BIRAD, que ya lo vieron. ¿Para qué? Para hacer más homogéneos los reportes, porque no solo es que no sabíamos bien lo que veíamos, pero tampoco sabíamos cómo describir, tampoco sabíamos, nos equivocábamos quizás en el BIRAD o en el grado de sospecha porque no estaba el léxico correcto. Entonces, de muchos de los errores de los análisis de la resonancia tendrían que ver con errores nuestros, de nuestra incumbencia del radiólogo que interpreta, de la falta de conocimiento, de la falta de experiencia, pues que todavía estamos en este proceso tratando. Hoy en día es muy clara la información. La resonancia es el método de imagen más sensible por mucho para el cáncer in situ. La resonancia, estudios como estos, estudios recientes de la doctora Christiane Kuhl, que como ustedes saben es la que más ha estudiado el cáncer, la resonancia en los últimos años, y vean cómo tiene en un análisis de 7.300 pacientes, encontró esta sensibilidad del 98% para el cáncer de alto grado nuclear. Este es de un artículo reciente de este año, 92%. No hay duda, no hay ninguna duda que la resonancia es la mejor para ver el cáncer in situ. Sin embargo, pues no todo es tan claro, o sea, hay controversias y hay cosas que vamos a discutir. Sí quisiera mencionar en este de los primeros artículos que la doctora Christiane Kuhl demostró la sensibilidad del cáncer para el cáncer in situ. En este artículo estudió 7.000 pacientes con resonancia y mamografía diferentes, radiólogos interpretaron, se analizaron 193 casos con in situ puro, 56% fueron diagnosticados en mamografía, 92% fueron diagnosticados por resonancia, 89 pacientes fueron in situ de alto grado y 48 de ellos, 48% solo fueron vistos por resonancia. Entonces, la resonancia con contraste detectó 98% de los cánceres in situ. Esto fue incluyendo escrutinio y diagnóstico juntos en estas 7.000 pacientes. Entonces, es muy claro que es el mejor método y es el más sensible. Es muy claro que la resonancia es más exacta que la mamografía en medir la extensión. En este estudio se demostró 92% versus 56% de la mamografía.
de sensibilidad. Es más sensible para los cánceres de alto grado, lo cual coincide con, casi nomás encontré un artículo que no, con la mayoría de los artículos detectan mejor el alto grado nuclear, la resonancia. Sin embargo, la especificidad es variable con cifras de 43 a 65. Y aquí tenemos un problema con la especificidad, que puede explicarse de varias formas. No hacemos biopsia guiada por resonancia de muchos de los realces. No hacemos un marcaje guiado por resonancia para que el patólogo encuentre. Entonces, tenemos un problema que resolver en el futuro porque nosotros decimos, seguro que es cáncer, pero si hacen mastectomía sin marcaje, el patólogo recibe una pieza, no lo encuentra y es ahí donde dicen, no, no era cáncer y nosotros no podemos decir nada porque no hicimos las cosas correctas, porque a veces no tenemos todas las herramientas. Entonces necesitamos mejorar la técnica de resonancia, hacer difusión, espectroscopía, mejorar estas técnicas, homogeneizar el conocimiento utilizando el léxico y el sistema BI-RADS y más adelante veremos, necesitamos confirmar lo que estamos viendo. Necesitamos también aumentar las técnicas de biopsia por resonancia. Entonces sigue siendo un problema la especificidad en la resonancia magnética. ¿Por qué vemos el cáncer en la resonancia? Ya lo vimos en la técnica, esta es la misma transparencia. En el in situ quizás no haya una neoangiogénesis como tal, pero todos los procesos, liberación de enzimas y factores causados por la disrupción de la membrana, de la capa de células miopiteliales, hace que el gadolinio pueda pasar al espacio extracelular e intracelular, al conducto, al interior, y eso es que nosotros podemos verlo en la resonancia. ¿Qué vemos en la resonancia en el cáncer in situ? 10%, de acuerdo a esta revisión, que esta revisión es muy interesante, 2013, la resonancia puede ser negativa a 10% de los casos, que en este caso casi siempre se atribuye que son cánceres de bajo grado nuclear. Realce no masa, 60-81% de los casos. Masa irregular, que uno no piensa, cuando hay un in situ no piensa en masa, pero acuérdense que en la mamografía el 10% de los in situ son masas, porque son in situ que tienen una morfología sólida, un tipo de crecimiento histológico sólido. Entonces también las masas pueden ser in situ. Este artículo, como es del 2013, antes del BI-RADS, menciona los focos hipercaptantes y lesiones en anillo de manera aislada porque fue antes del nuevo léxico. Pero lo interesante es que la mayoría de los cánceres son realces no masa. Ya lo vimos ahorita, esto ahora Miguel Ángel me deja todo el campo abierto para que recordemos realce no masa, que estudiarle la distribución, la captación interna y la curva de captación. La distribución ya no lo sabemos porque sí pasamos el examen ahorita. El nuevo BI-RADS es focal, lineal, segmentario, regional, múltiples regiones y difuso. El único que desapareció fue uno que se llamaba ductal. Entonces estos son ejemplos de cómo un realce no masa puede ser focal, lineal, que quiere decir no necesariamente es una línea recta, o sea, puede ser una línea irregular, pero esta imagen lineal que se ramifica es altamente sospechosa de cáncer in situ, no es tan común. Segmentario, regional, múltiples regiones y difuso. En el realce no masa focal, o sea, representa el realce de un área pequeña, menor de un cuadrante y dentro de un segmento quizás. Puede tener grasa, tejido normal interpuesto y bueno, esta es la imagen típica de cánceres in situ que tienen un realce focal. El realce lineal es aquel que es la captación arreglada, dispuesta en una línea que no es recta necesariamente y que si se ramifica es más sospechosa, como en este caso, porque indica que está captando el interior del conducto. Hay dos explicaciones para ver ese realce lineal, que capta el interior del conducto y que capta el estroma periductal, o sea, por las cuestiones que se liberan en el in situ que ya mencionaba. Este es el realce lineal.
Ya vimos el realce segmentario, que ese realce segmentario hay que recordar para imaginarnos por qué un realce segmentario puede ser pequeño o muy grande, porque los segmentos de la mama no son uniformes, no son los gajos de una naranja, no. O sea, los segmentos que pueden ser 18, 20 segmentos, hay segmentos de 1 centímetro, hay segmentos de 4 en la misma mama, no lo sabemos. Eso es muy heterogéneo, por eso puede haber realces segmentarios muy grandes y muy largos, pero puede haber realces segmentarios pequeños porque los segmentos de la mama no son iguales nunca, nunca, por eso también es difícil imaginarnos. Y por supuesto, cuando uno tiene la mamografía, el ultrasonido y la resonancia, uno puede decir, este es un segmento pequeño, no queremos encontrar, no podemos encontrar el típico realce segmentario, base ancha, triángulo hacia el pezón, no, pues qué lindo, ¿por qué no me los mandan todos así? No es así, o sea, porque la anatomía no es así. O sea, este es un segmento enfermo, no tiene el ápice hacia el pezón, pero es un segmento. Y tenemos un segmento en la mamografía, este es en la mamografía, y este es en el ultrasonido, y este es el mismo segmento enfermo, y es un cáncer in situ. El realce segmentario es muy importante y hay que detenernos porque es muy, muy característico del in situ. Sin embargo, por ejemplo, en este estudio, que estudiaron 1,003 pacientes, encontraron 5% de presentación de este realce. De estos pacientes, de los in situ, 17% de los in situ tenían este patrón de realce con una mamografía negativa. A pesar de que el valor predictivo positivo del realce es 34%, fíjense, 34% quiere decir que puedo ver realces en los cambios fibroquísticos focales, por ejemplo, pero la especificidad de este realce 96% en este estudio de 1,003 pacientes. O sea, si lo vemos, esto es absolutamente biopsia, o sea, hay que biopsiar, obviamente si lo encontramos por el eco, pero si no, por resonancia. El realce no masa regional son cuando nosotros tenemos más de un segmento, pero menos de un cuadrante. O sea, aquí no puedo yo distinguir en estos dos casos si esto solo es un segmento, y es importante que sepan, pues nosotros con una foto, pues yo le puedo poner segmento, pero si veo toda la resonancia o todo el video, como vimos, pues vamos a saber que ocupa más de un cuadrante, ¿sí? O sea, para hacer el análisis, pues no lo van a hacer con una imagen. Aquí dirían, no, pues es un segmento del ápice hacia el pezón. Sí, pero si yo les paso toda la reso, pues van a ver que es más de un cuadrante. O sea, si yo busco y voy a definir si es segmentario o regional, pues tengo que ver todo. Esta misma paciente, desde que empezaba la reso, desde los primeros cortes yo tenía cáncer. O sea, estos son realces lineales de cáncer in situ. Y vean que en realidad, pues era regional, no era segmentario. Lo mismo para esta paciente. O sea, pudiera decir alguien segmentario, claro, pero si todas las secuencias tienen tumor, más de un cuadrante, pues iba a ser regional. Podemos también encontrar los realces de múltiples regiones que generalmente representan los in situ extensos que vemos llenos de calcificaciones por todos lados. En este realce lo que existe es áreas de realce con tejido normal intercalado. Esto es múltiples regiones. Tiene zonas que captan, otras que no, y luego captan otro cuadrante, y es un patrón que le llaman también geográfico o en parches. Este es el múltiples regiones. Y ya vimos un caso muy lindo con la captación, el realce difuso, que describe un realce aleatorio en toda la mama, y claro, en una secuencia de MI pues se ve que todo realzaba, aunque había un realce más específico. ¿Cómo realza? Ya lo vimos también, el homogéneo, el realce interno puede ser homogéneo, heterogéneo, repasando, empedrado, ese clumped, y realce en anillos agrupados, ya no lo sabemos, ya vámonos a la casa porque ya eso es lo que sigue, ya no lo sabemos. Estos son ejemplos: homogéneo, heterogéneo, empedrado
y patrón en anillos agrupados. Del patrón en empedrado sí es interesante mencionar, este es el más importante para el cáncer in situ porque es muy específico y imagínense que esta definición del empedrado significa que hay áreas que captan de varias formas y tamaños que confluyen, a veces formando áreas confluentes. Se oye un poco complicado, pero significa que si está en un segmento, imagínense un racimo de uvas, ¿ok? Porque esas áreas hipercaptantes de varios tipos y tamaños a veces son nódulos, focos, como focos confluentes, racimo de uvas. Pero si el patrón en empedrado es lineal la distribución, es un collar de perlas. Está muy fácil. O sea, o es un racimo de uvas o es un collar de perlas. Y los dos son patrón en empedrado. ¿Sí? Los dos. Solo tiene diferente distribución. Segmentario y lineal. ¿Ok? Racimo de uvas, collar de perlas. Y el último patrón de captación es los anillos conglomerados de anillos. ¿Qué es el anillo? El anillo está captando la pared del conducto que tiene cáncer y el estroma periductal está captando. Como esta chica de 28 años que llegó con sangrado, vean, no es la misma paciente, este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Vean como todos estos conductos ella tenía una papilomatosis con un in situ extenso 10 centímetros y vean como todos los conductos captan en anillo. Y bueno, por resonancia lo más común es el patrón en empedrado, 41-64%, y le sigue el heterogéneo. Aquí mencionan patrones de captación diferentes, reticular, dendríticos, puntiforme, porque esto fue publicado antes del nuevo VIRAT, por eso tiene en esta, ya los nuevos artículos ya no lo mencionan. La captación de la cinética del contraste en este tipo de realces, los cánceres in situ captan en la fase inicial de contraste rápido, 49-68%, la fase tardía es variable, persistente, meseta y lavado rápido. Aunque discretamente se ve más en la meseta, yo casi siempre les digo un tercio, un tercio, un tercio. No sabemos cómo se va a presentar. En una palabra, no nos mortifiquemos. Tenga la curva que tenga, realce segmentario, es igual a biopsia, va a ser un VIRA4, no importa la curva. Un tercio va a ser lo que le da la gana, arriba, en medio, abajo. Entonces, no es relevante, lo hacemos, pero no nos importa, más bien nos importa la morfología y no importa la curva que tenga. En otras revisiones, en este caso, aunque en este artículo era una serie muy corta, 52 pacientes, encontraron, nada más para mencionar, masa en el 46%, real senomasa 53%. Y por supuesto las limitaciones de la resonancia, pues vienen en muchos artículos, tenemos falsas negativas, en este caso era una muestra muy pequeña y las falsas negativas son muy altas, 21%, se sobrepone con cambios fibroquísticos, se puede sobreestimar el in situ. En este artículo ellos encontraron que captan más los de bajo grado, como podemos ver en esta gráfica que captó más el DIN1, la resonancia sigue siendo superior en la detención de in situ. Otros estudios un poco más recientes del año pasado, en este artículo revisaron 362 pacientes in situ puro. Compararon un grupo de pacientes con resonancia más imagen convencional con otro grupo sin resonancia. La sensibilidad de resonancia 98.1 versus 88 de los estudios de imagen convencional. En el grupo de resonancia se detectaron 21.6 más casos de cáncer in situ adicional que en la imagen convencional. Falsas negativas del 2 versus 4.7 de la imagen convencional. Y la resonancia siempre concuerda más con el tamaño histológico y ve más cánceres de alto grado. Les voy a mostrar un caso que uno entenderá por qué los estudios convencionales a veces tienen tantas limitaciones o tan baja sensibilidad. 45 años,
viene por masa palpable en la mama izquierda, historia de una biopsia quirúrgica en la izquierda con diagnóstico de papilomas benignos, 2 años antes. Patrón D, como les digo, patrón H, horrible, patrón H, horrible. Entonces ella tenía una masa palpable y vemos en la proyección CC, ponemos una lupa y vemos calcificaciones. ¿Las alcanzan a ver? Espero que sí. Algo de distorsión, está retraída la fascia, la capa profunda de la fascia, vemos algo de distorsión también aquí, pero no vemos masa, no vemos nada. El pezón está discretamente retraída. Ok, ultrasonido orientado, la paciente tiene área palpable, aquí está el área palpable y lo que vemos es esto, conductos anormales. Esto no es una ectasia ductal, no es una ectasia ductal simple que sea un BIRAT 2, no. Son conductos anormales, irregulares, y luego vemos masas con más conductos, y luego vemos más conductos periféricos aquí, sin vascularidad, quistes, conductos. Nosotros sabemos que esto es un cáncer, simplemente con esa imagen. ¿Cuánto mide este cáncer? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la extensión? ¿Será todo, es invasor? ¿Cuánto tiene de in situ? No lo sabemos. No lo sabemos ni con la mamografía ni con el ultrasonido. Entonces, la resonancia nos dice claramente un real senomasa. Vean cómo el pezón está involucrado. Vean cómo tiene más de un cuadrante, o sea, la extensión de todo el cáncer in situ. Por supuesto que tenía también invasor aquí. Vean la curva. Y esta es lo que la concordancia, esto es lo que vemos en la mamo, eso es lo que vimos en la resonancia y esto vimos en el ultrasonido. Y vamos que es un ultrasonido orientado, que le dedicamos tiempo, la paciente tiene una masa palpable, entonces no es sencillo, si no tenemos concordancia para definirle al cirujano la extensión del cáncer, por supuesto que la paciente necesita resonancia. O sea, si yo no le puedo decir cuánto mide el cáncer aquí tampoco sé cuánto mide. La resonancia nos va a decir cuánto mide. Ese es el mejor método para eso. La evidencia continúa escribiéndose en los últimos años. Seguimos generando conocimiento, los radiólogos, bueno, todos conocemos la doctora Christian Kuhl, que nos emboba a todos con sus charlas. Sin embargo, el conocimiento también no solo se genera por los radiólogos, o sea, también los cirujanos van generando y parece ser que los cirujanos de alguna manera están peleados. No sé si hay alguno aquí, pero nos peleamos afuera. Parece que están peleados con la resonancia de mama, pareciera que no quieren tener más información, pareciera que quieren siempre minimizar la información que da la resonancia, en parte porque a veces tenemos errores de apreciación o subestimación o sobreestimación, no, lo entendemos, pero ¿quién no quiere tener más información para operar una mama? Por lo menos, a mí si me da cáncer de mama, por supuesto que me va a hacer resonancia. Por supuesto, y si le da a la esposa del cirujano se la va a hacer también, estoy segura de ello. Sin embargo, pues la evidencia para ellos también tienen que sacar las guías, y entonces ellos dicen, ¿para qué la resonancia? ¿Para qué le hago resonancia si aumenta el número de mastectomías, si no me da la suficiente información, no cambia la sobrevida, no mejora los resultados, al final lo miden en sobrevida? Pues si el in situ, para empezar, no la va a matar a la paciente. O sea, si vamos a hablar de sobrevida al in situ, pues seguramente no la va a matar. Entonces, hablamos de calidad de lo que están haciendo. A ver, ¿cuántas veces la tienen que reintervenir? ¿Cuántas veces la tienen que operar? ¿Y cuántas veces salen los bordes positivos? Entonces, esto también afecta, porque todas estas información pues se va transmitiendo también a las pacientes, y tenemos un conflicto que nosotros estamos convencidos de la importancia de la resonancia y ellos se resisten un poco a hacerlo. Y imagínense si publican como en el 2015 este metaanálisis donde ellos estudiaron nueve grupos de pacientes y lo compararon con el manejo quirúrgico posterior,
y entonces estudiaron 1.077 pacientes y hicieron grupos de reso preoperatoria y otros grupos sin resonancia, y ellos dicen que la resonancia pues tiene mayor número de mastectomías y que no está asociado, en cáncer in situ exclusivamente estamos hablando, no se asocia, hacer resonancia no se asocia con mejoría en los resultados. Resultados entendemos bordes libres, reincisiones, mastectomía. Entonces, pues estos metaanálisis también nos afectan porque estamos nosotros tratando de mejorar. Pero por supuesto que no nos quedamos atrás y hay respuestas para estos metaanálisis y estos estudios. Y recientemente, en enero de este año, la doctora Christiane Kuhl saca un nuevo artículo donde ella también ve el impacto de la resonancia preoperatoria en los resultados quirúrgicos. O sea, otro punto de vista, no del cirujano, sino del radiólogo. Entonces, aquí estudiaron 596 pacientes, la doctora con diagnóstico de cáncer, hicieron dos grupos, uno con resonancia más mamografía más ultrasonido y otro grupo solo mamografía y ultrasonido sin resonancia preoperatoria. Y la doctora reporta detección, esto estamos hablando de que la paciente tiene ya cáncer invasor y estamos hablando del componente del in situ. Detectó un componente de in situ en el 23.4% de los casos, 139 casos. La resonancia fue la más sensible, 86 versus 36.7 de la imagen convencional junta. El 51% de los cánceres detectados solo fueron vistos por resonancia. La detección de in situ de alto grado fue de 91.8 versus 36.5 de la imagen convencional. Para in situ de bajo grado, 74 versus 40 contra la imagen convencional. Los índices de mastectomía no fueron superiores en el grupo de la resonancia y los márgenes positivos fueron bajos en ambos grupos, 3.7 versus 3.3. ¿Qué hizo diferente la doctora en este estudio? ¿Por qué tiene estas cifras? O sea, ¿por qué tiene estas cifras la doctora? ¿Por qué demuestra cosas que no habíamos demostrado? O sea, sabíamos que la sensibilidad era alta en muchos estudios que ya les había comentado, pero vean cómo la resonancia detectó el 100% de los cánceres independientemente del patrón que tenga la mama, si es grasa o si es densa, detecta el 100% aquí. La doctora Kuhl incluyó en este artículo algo muy interesante que pues hacía falta. Todos los realces que vio que no se veían en mamografía fueron biopsiados por resonancia y todas las pacientes les hizo el marcaje preoperatorio bracket guiado por resonancia. ¿Por qué? Porque si no hace eso, el patólogo no entiende qué está viendo, porque si no le hacen marcaje menos. Entonces ahora sí, de aquí a aquí es el realce. Ahora sí, patólogo, dime cuánto mide. Ahora sí hay que hacer que ellos trabajen al mismo ritmo. Y ya esto cambió totalmente la especificidad de lo que vemos, porque lo está marcando, lo está viendo. Entonces los números son otra historia con el in situ en esta última revisión de este año. O sea, necesitamos hacer más procedimientos por resonancia, necesitamos guiar a los patólogos, porque nosotros, al menos en nuestro centro, sufrimos cuando, ¿qué pasó con la paciente? ¿Cuánto in situ tuvo? Y dice, ¿el marcaje quién lo hizo? No lo marcó, como iba a mastectomía. O sea, ¿ustedes saben lo que es recibir medio kilo de carne al patólogo? O sea, reciben medio kilo de carne y entonces el patólogo corta al azar. Pues no, sí me encontré algo de in situ. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? No, pues muy poquito. ¿Cuánto? Entonces no tenemos el estándar de oro con el patólogo. No lo tenemos porque si no hay marcaje, pues el patólogo tampoco sabe dónde está ni cuánto mide. Entonces, la doctora concluye que sí la resonancia mejora francamente la detección del componente del in situ en los cánceres invasores que ella vio y que está asociado con márgenes positivos y de mastectomía, con cifras de mastectomía.
similares a las pacientes que no tienen in situ, ¿sí? Las compara con ese grupo. Entonces, como conclusión, pues tenemos mucho trabajo que hacer. La resonancia es el método más sensible por mucho, con todos los métodos y por un margen muy alto para detectar in situ. Es más exacta que la imagen convencional, pero para lograr el beneficio se requiere técnica impecable, como lo vimos en la primera charla, que sean interpretadas por radiólogos expertos, que tengan un protocolo establecido de interpretación, que usen el BIRATS, el léxico, para hablar el mismo idioma, para que nos entendamos entre nosotros y nos entiendan los cirujanos. Se requiere que aprendamos a utilizar la resonancia para hacer biopsias, para hacer marcajes guiados. ¿Por qué? Porque ¿cómo les vamos a comprobar que lo que vemos es exactamente eso? No hay manera, porque entonces también necesitamos patólogos expertos en patología mamaria, que tengan técnicas más homogéneas, que usen formatos grandes, que sepan medir el in situ, porque no lo miden. A veces ni siquiera, pues ¿cuánto mide? No, pues no. O sea, no lo miden. Entendemos que es mucho trabajo, que además afortunadamente en nuestro centro ya tenemos una experta en patología mamaria, pero el estándar de oro es un poquito como, ¿seramos que estamos haciendo el estándar de oro, que es la patología? Entonces, si la patología me dice que encontré 1 centímetro de in situ, el cirujano viene y te dice, ya ves, tú me dijiste que 4 centímetros. Y nosotros, es 1 centímetro, le quité de más. Eso es lo que sucede cuando uno interactúa con los cirujanos y no tenemos el estándar de oro. Necesitamos que sea el estándar de oro para disminuir las falsas positivas que nos da este método. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer y pues esto es todo por el tema de resonancia. Gracias. Ya le pedí a Javier que me interrumpa cuando vea que es tiempo. Voy a mostrarles básicamente casos para reafirmar, o sea, el valor de la resonancia en el cáncer in situ, casos de la vida diaria que nos van diciendo que este método es un método indispensable hoy en día. No les voy a poner examen como Miguel. Muy bien, paciente 45 años, ella es doctora, o sea, factor de riesgo positivo, doctora. Viene a nuestro centro porque tiene dolor y telorragia mama izquierda, tuvo historia de tuberculosis, todo le pasó, tiene factor de riesgo. La paciente había dejado 3 años sin ir a la mamografía, esta es su mamografía y tiene una asimetría en la densidad, disminución del volumen, disminución de la compresibilidad, notamos inmediatamente que esta mama está dura, que no se comprime, y tiene calcificaciones. Es un caso interesante también de la mamografía, porque cuando yo se los pongo a un residente, ¿cómo clasificamos estas en el BIRATS? ¿Cómo son estas calcificaciones? Y a ver, de los 4 grupos que tenemos de calcificaciones malignas, ¿esta entra en alguna? ¿Son lineales? ¿Son amorfas? ¿Son gruesas heterogéneas? ¿O son? ¿Cuáles son? Ninguna, ¿verdad? No entra en ninguna. Hay que aprender que no todo, los libros no tienen todas las respuestas. Estas calcificaciones son distróficas, están en un espacio no anatómico, son difusas, si bien algunas son lineales, pero son unas calcificaciones diferentes. Entonces, va muy bien. Hacemos ultrasonido orientado, tenía telorragia, hay que poner el zoom en el pezón, tiene un conducto único, anormal, y tiene una masa que tiene las calcificaciones y tiene un hallazgo no masa, porque así se llama también, es un concepto reciente en ultrasonido, tiene conductos, nódulos, todo esto está asociado, es un hallazgo no masa, y una masa que tiene calcificaciones grandes, distróficas, porque este tipo de hallazgo también se da en los cánceres de rápido crecimiento. La necrosis se calcifica y da calcificaciones distróficas. No es muy común, pero es un caso interesante. Hicimos biopsia, cáncer invasor, y vean la resonancia. O sea, esta es la resonancia de la paciente. Real senomasa,
masa, anillo, realce no masa, toda la mama. Esta es la concordancia, mamografía, ultrasonido, resonancia. Eso es lo que nos dio cada método. No podemos medir el cáncer de esta paciente, la resonancia es el mejor método que hay. Esta es la más hipercaptante en anillo, un invasor de 3.2 y 6 centímetros de cáncer. Tenía un componente intraductal extenso. ¿Qué tipo de realce es? Es sin examen. No masa. ¿Qué distribución? Aquí es lo que les decía, si uno ve toda la resonancia, o sea, pues tiene más de 2 cuadrantes, ¿sí? Entonces podemos decir, si tiene áreas en parches que ocupan casi toda la mama, es difícil, no es difícil, ahora que preparo los casos, lo platicaba con Nancy, digo, ay, le das regional, difuso, es difícil, no, pues digamos que no son barajitas. ¿Cómo es el patrón de realce? Heterogéneo. Muy bien, otro caso. 30 años, dolor y telorragia izquierda. Empezamos por el ultrasonido con esta paciente y vean el hallazgo del ultrasonido. Esto no es una masa, esto es un hallazgo no masa. Estos son conductos quizás, edema alrededor, esto está muy blanco, vascularidad aumentada focal. Y en la región retroareolar, siempre que hay telorragia hay que poner una lupa en el ultrasonido, ver, buscar el cáncer en el ultrasonido, un conducto anormal, totalmente anormal, irregular, que súbitamente se detiene, otros conductos aquí más abajo, otros conductos más lejanos. Hicimos mamografía, por supuesto, porque es sospechoso de cáncer. Y esto, lo que veíamos en el ultrasonido, es aquí, un área donde pusimos un triángulo. Vimos una simetría acá con otros conductos, biopsia, cáncer in situ, todos los cilindros que biopsiamos en este sitio. La proyección CC, distorsión, algunas calcificaciones escasas, resonancia. O sea, todos los 2 cuadrantes internos prácticamente, todo el cuadrante tiene este realce no masa. Curva 3, y en la otra mama encontramos un foco, como vimos en la primera secuencia. Un foco, ¿qué hay que hacer? Comparar con el T2, siempre. Un foco, la paciente tiene cáncer, hay que analizarlo, hay que ver, no se ve muy bien, ese es el caso que les presenté en la mañana. Esta es la concordancia del ultrasonido. Esto vimos por ultrasonido, esto vimos por mamografía y esto vemos en la resonancia. Entendemos con casos así, que los vivimos en la práctica diaria, díganme si les dan cáncer, no quieren hacerse una resonancia. O sea, es impresionante lo que la resonancia nos aporta para el tamaño exacto del cáncer, como en esta paciente. Esta paciente es un control, vean cómo había el foco y el foco desapareció. Y vean cómo es el realce, no masa. ¿Qué distribución? Es difícil. Si nosotros vemos una sola imagen, le hubiéramos puesto segmentario, ¿ok? Y se los valgo porque es difícil, o sea, un segmento enfermo puede ser muy grande, no lo sabemos. Más bien tenemos esto de que ocupa al menos un cuadrante, pues ya se vuelve regional, pero en la vida histológica de esa mama puede ser un segmento enfermo muy grande, no lo sabemos, pero tenemos que guiarnos por cuadrantes también. Ok, regional. ¿Cómo es el patrón de realce? Difícil. Si hay áreas sin realce en medio, es heterogéneo. El heterogéneo tiene áreas que pueden ser de tejido normal, heterogéneo. 48 años, masa palpable, mama izquierda. Es un caso también muy interesante. Ella viene masa palpable y tiene distorsión en la mama izquierda, calcificaciones en la derecha, primera vez que acude. Ok, distorsión muy clara, calcificaciones.
Ok, la mamografía me dice que tiene calcificaciones sospechosas, pleomórficas, 2.8, ok, tiene un in situ en la mama derecha y tiene un cáncer muy claro en la mama izquierda. Aquí nos mide 3, pero luego tengo calcios acá, pues ¿cuánto mide eso? Ultrasonido, masa irregular, mama izquierda, con una lesión satélite, en la derecha, orientado al sitio de los calcios, pues logramos ver algunas, no vemos nada, nos encontramos un nódulo de apariencia benigna cerca del pezón. Esta es la resonancia de la paciente, mama izquierda, masa especulada, mama derecha, y en la izquierda además había otro realce nomás aquí, y vean lo que nos dice la resonancia, o sea, tiene un cáncer lobulillar, este fue un cáncer lobulillar en la izquierda, in situ ductal en la derecha. Esto es lo que la resonancia nos dijo, un cáncer que en la mamografía nos mide 3, y aquí mide 6 o 7 centímetros, cáncer lobulillar invasor y ductal en la otra mama in situ, un fibroadenoma, casualmente, que lo encontramos. Esta es la concordancia de lo que vemos, mamografía, resonancia, ultrasonido, que claramente vimos que era multifocal en el ultrasonido, pero no vimos todas estas lesiones. ¿Estamos de acuerdo? Mama derecha. Vimos el fibroadenoma, pero vean todo el cáncer in situ, que no vimos nada en el eco y que aquí midió apenas 3 centímetros. Esto es lo que nos dice la resonancia. El tamaño exacto, el mejor método es la resonancia. ¿Qué tipo de realce es en la izquierda? Masa. ¿Qué morfología? Irregular. ¿Qué márgenes? Espiculados, ¿verdad? ¿Y qué patrón de captación? Homogéneo. Está muy homogéneo, es una lesión. Este es el invasor, es una masa. Muy bien. ¿Y en la mama derecha qué tipo de realce es? No masa. ¿Qué distribución? Lineal. Perdón, se me fue un poquito. Es lineal, exactamente. ¿Cómo es el patrón de realce? Eso lo vimos en empedrado. En empedrado, cuando es lineal, collar de perlas, lo vimos ahorita. Muy bien, excelente. Otro caso, creo que me quedan unos cuantos minutos. ¿2 minutos? Ok, último caso, 44 años, mamografía de escrutinio, distorsión, francamente parece una masa especulada aquí, magnificaciones, parece una distorsión y vemos ultrasonido, efectivamente distorsión y de nuevo vemos esto que es lo que llamamos una lesión nomás en el ultrasonido, conductos en el sitio de la distorsión, más conductos, vean esta imagen extendida, la distorsión acá, clarísima, y esa imagen extendida nos dice que tiene conductos. Ok, biopsia, cáncer in situ. Tiene invasor, perdón, la distorsión in situ de bajo grado. Ok, ¿cuánto mide? ¿Qué le digo al cirujano? O sea, si yo me regreso, ¿qué le digo al cirujano? Ay, pues mide 2. Mide 2, vamos a hacerle un marcaje. No puedo decirle eso porque yo sospecho que mide más. Entonces hacemos resonancia. Y esta es la resonancia. Este es el sitio de la biopsia guiada por ultrasonido. Ese es el invasor. Y este realce, o sea, clarísimo, lineal, y con algunas zonas de realce confluentes en empedrado. Vean, esta es la concordancia. Este es el invasor, esta es la distorsión, esta es la distorsión. Y estos conductos son estos conductos. Si nosotros pudiéramos girar un poco, eso es lo que nos estamos viendo. ¿Le harían una cirugía conservadora a este paciente? Pues no, eso el ultrasonido nos dio una información valiosa, pero para sacar esa información hay que dedicarle tiempo. Entonces, este es un cáncer que no puede ir a cirugía conservadora, va a darles bordes
positivos. Esta es la curva. ¿Qué tipo de realce es? No masa. ¿Qué distribución? Es un segmento. ¿Qué patrón de realce? En empedrado, claro, ahí se ve. Esa es la confluencia del empedrado. Y bueno, hay más casos, pero no hay más tiempo. Agradezco mucho su atención y muchas gracias.